Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Boku no Hero un nuevo futuro. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 29. Allanamiento de morada. Izuku se movió con un gruñido, su cuerpo se sentía como si hubiera sido atropellado por un camión unas cuantas docenas de veces. Levántate y brilla, escuchó una voz reír y gimió otra vez. No quiero, murmuró, abriendo los ojos aturdido de todos modos. Momo le sonrió cálidamente, sus ojos suaves mientras pasaba sus dedos suavemente por su cabello. Te despertaste, dijo ella, besándole la nariz. ¿Sabías que hablas mientras duermes? Izuku parpadeó lentamente. ¿Me viste? Las mejillas de Momo se tiñeron de un rosa pálido. Me desperté hace un rato y no pude evitarlo, murmuró. Izuku sonrió suavemente. No me importa. Puedes hacerlo cuando quieras. Momo se sonrojó e Izuku se congeló, abriendo mucho los ojos al darse cuenta de lo que acababa de decir indirectamente. Quiero decir, no es que no me gustes aquí, pero es que, tartamudeó Izuku, tratando de encontrar una manera de explicarse que no los avergonzara más o sonara grosero. Momo lo besó, deteniendo de golpe sus divagaciones murmuradas. Sé lo que quieres decir, dijo ella, con la cara todavía un poco roja. Los dos se giraron cuando un médico entró sosteniendo un portapapeles, apenas levantando una ceja al ver a los adolescentes acostados juntos. Señor Midoriya, ¿está despierto? Bien, afirmó el doctor con calma. Oh, Hola, dijo Izuku, sintiéndose un poco avergonzado por ser atrapado en una cama con Momo, incluso si no estaban haciendo nada inapropiado. Le hice algunas pruebas, afirmó el médico. Milagrosamente, tu don sigue activo después de toda esta terrible experiencia, aunque debería haber superado el agotamiento y estar en el territorio del daño permanente. Todas las pruebas demostraron que estaba en perfectas condiciones. Izuku parpadeó. ¿Marvin le había dado energía para evitarlo? Entonces, ¿por qué se sentía tan agotado? Sin embargo, continuó el médico, sus fibras musculares tienen desgarros similares a los que se observan en un atleta después de una dura sesión de entrenamiento. ¿Estoy en lo cierto al suponer que su cuerpo está dolorido? Izuku asintió temblorosamente. Sí, gimió. Me duele todo. El médico asintió y revisó su portapapeles. Ahora, todas las pruebas muestran que te recuperarás normalmente, sin daños permanentes, pero tus brazos estaban muy cerca. No estoy seguro de qué hiciste para dañarlos, pero te recomendaría usarlos con moderación durante las próximas 2 semanas. Izuku gimió en señal de reconocimiento. ¿Hay algo más? Sí, respondió el médico. Tus amigos parecen muy preocupados por ti, llevan esperando afuera 1 hora. ¿Debo decirles que estás despierto? Izuku sonrió un poco. Sí, por favor. Gracias. Es un placer, señor Midoriya, respondió el doctor, inclinándose una pequeña vez antes de salir. La clase 1, irrumpió unos momentos después, con Uraraka y Todoroki al frente. Todoroki hizo una pausa cuando vio a Izuku y Momo acostados juntos. Iida tosió. El doctor dijo que podíamos entrar, pero sí, si estamos interrumpiendo algo, no, Momo le restó importancia y se sentó, para gran decepción de Izuku. No estábamos haciendo nada, Iida. Simplemente me quedé dormida a su lado. Uraraka se volvió hacia Izuku. Escuché que te desmayaste, Dekiru. ¿Estás bien? Izuku asintió, haciendo una mueca de dolor mientras se sentaba, sus músculos protestaban por el movimiento. Sí, solo estoy cansado, dijo, y su bostezo un segundo después demostró su punto. Sin embargo, el médico dijo que estaría dolorido durante unos días. Oye, Midoriya, ¿viste las noticias? Preguntó Kirishima desde el fondo de la clase. Izuku negó con la cabeza. Acabo de despertarme, ¿qué pasa? ¿Recuerdas a ese tipo con los ojos vendados que nos ayudó en la isla primero? Preguntó Mina, recibiendo un asentimiento de Izuku y Momo. Bueno, las noticias lo sorprendieron peleando con ese tipo todo por uno durante 20 minutos, dijo Mina emocionada. Izuku lo miró 2 veces. ¿Qué? ¿Cómo? Era un helicóptero de noticias, explicó Kaminari. Uno de los únicos que no se estrelló durante la enorme explosión de energía que se produjo. Espera, ¿dijiste que lo atrapó peleando contra All for One? Preguntó Momo en estado de shock, con el ceño fruncido. Sí. Exclamó Mina.
También le dieron en la cara. Mina está enamorada, explicó Hiro, sonriendo mientras la piel de Mina se volvía de un rosa más oscuro. Mina resopló. No lo creo. Solo creo que estuvo bien pelear con ese villano. Pero sus ojos daban miedo, dijo Akure. Ahora entiendo por qué lleva la venda en los ojos. Asustaría a todos los que lo rodean si no la llevara. En realidad no es por eso que lo usa, afirmó Izuku antes de poder detenerse. Todos se volvieron hacia él confundidos, incluso Momo, que no sabía mucho sobre los sentidos mejorados de Marvin. Izuku se sonrojó un poco, pero se mantuvo firme. Sus ojos, y en realidad todos sus sentidos, están hiperactivados. Lleva una venda en los ojos porque, si no, le daría dolor de cabeza por toda la información. Oh, es como si los oídos de Hiro fueran supersensibles. Exclamó Uraraka, señalando a la chica en cuestión. Izuku asintió. Me dijo que su audición era tan buena que podía oír los latidos del corazón de las personas a varios metros de distancia. Hiro y Shoji, los dos con más experiencia en audición mejorada, hicieron una mueca de dolor. Incluso una pequeña cantidad de audición mejorada causaba problemas al hablar con la gente. Alguien como Marvin probablemente oiría un susurro como si alguien le gritara. De cualquier manera, luchó contra ese villano el tiempo suficiente para que All Might apareciera. Exclamó Mina, tratando de retomar la conversación. Entonces, ¿sería tan fuerte como All Might, Kero? Preguntó Tsu. Luchó contra ese villano durante un tiempo. Dudo que haya un héroe además de All Might que pueda hacer eso. Izuku mordió el labio. Sabía que Marvin no había dado todo de sí durante esa pelea. Solo había usado King's Death al 30% y no había usado ninguno de sus otros movimientos especiales. Toda la batalla había sido una forma de ganar tiempo, para que Izuku pudiera escapar y para que All Might apareciera. Lamento interrumpir, dijo Hona al entrar. Pero la audiencia de Bakugo será en unos minutos, mi gorilla, y quería que estuvieras allí ya que el incidente giró en torno a ti en primer lugar. Izuku asintió, gruñendo un poco mientras intentaba ponerse de pie, su cuerpo todavía se sentía como si hubiera sido golpeado por una bomba. Marvin giró en el aire y aterrizó dentro de los pocos puntos ciegos que había en la base de Anvil. Guardias humanos y cámaras, murmuró Marvin. Probablemente sean de estilo militar. Deberían ser fáciles de esquivar. Él no quería hacer esto, pero no podía hackear las computadoras de Anvil ya que no tenía ninguna tecnología encima, así que esta era la siguiente mejor opción. Según lo que había captado de los pensamientos de Izuku, la audiencia de Bakugo sería en unos minutos y quería escuchar lo que sucedería. No por preocupación por Bakugo, sino para ver si era necesario quemar este lugar hasta los cimientos o no. Marvin dejó que su factor se estrellara contra una de las cámaras cercanas, lo que provocó un cortocircuito cuando su factor la golpeó. Sus ojos se abrieron cuando las cámaras circundantes giraron y saltaron hacia un pequeño punto ciego que apenas ocultaba su cuerpo. Corrección propia, gruñó Marvin. Igual que los cazadores. Malditos bastardos. Había aprendido a bloquear a Izuku para que no lo escuchara pronunciando las palabras que pensaba, ya que la conexión mental no transfería nada de lo que se decía. Marvin retiró su factor y dejó que la cámara volviera a funcionar. Las cámaras circundantes volvieron a su posición original, lo que obligó a Marvin a saltar de nuevo a su punto inicial. Cubre los puntos ciegos, pero deja espacio libre para otros nuevos, murmuró Marvin. Cuando vuelven a estar en línea, vuelven a aparecer. Es como un juego de las escondidas muy molesto. Marvin apagó una cámara a su derecha, midiendo mentalmente cuánto tardaban las cámaras en moverse mientras él se escondía. 3 segundos, murmuró. La mitad de eso es para el movimiento real. Estándar de la industria, no como el chasquido instantáneo de los Hunters, pero significa que también pueden ver cosas mientras se mueven. Marvin probó algunas cámaras más, asegurándose de que no hubiera gente cerca cuando él lo hiciera. Era mucho más difícil burlar a las personas que a un sistema de seguridad. Está pensado para mantener a la gente fuera, no dentro, murmuró Marvin mientras hacía números en su cabeza. No hay bloqueos en las esquinas ni nada directamente en el techo además de lo normal. Interesante. Respiró profundamente, después de haber calculado su trayectoria. No lo siento, Keeper. Tal vez consigas una mejor seguridad después de esto. Marvin señaló 2 cámaras y dejó que su factor las golpeara y las destruyera. Se lanzó hacia adelante, esquivando las cámaras en movimiento antes de llegar a una pared. Encendió nuevamente las cámaras cuando chocó contra la pared y se escondió debajo de una cornisa mientras las cámaras giraban nuevamente. No está mal, murmuró Marvin.
Ha pasado un tiempo desde mi última misión de sigilo sería. Es bastante divertido. Parpadeó cuando las cámaras comenzaron a girar solas sin su intervención, girando como si buscaran algo. ¿Manual y automático? Deben tener cosas valiosas aquí si la seguridad es así, observó Marvin mientras las cámaras seguían moviéndose. ¿Qué pasaría si? Pensó mientras apuntaba a una de las cámaras en movimiento. Asegurándose de permanecer oculto, golpeó la cámara con su factor. Las otras cámaras se enfocaron y todas se enfocaron en la que Marvin había sacado y miraron a su alrededor. Demasiado rápido y uniforme para un humano, murmuró Marvin. ¿IA? Eso significa que aprende y almacena. Debe tener un modo de alta seguridad. Encendió la cámara, pero solo la mitad de las otras cámaras se movieron, mirando alrededor mientras la otra mitad permaneció enfocada en la cámara que Marvin había alcanzado. Definitivamente es IA, suspiró Marvin. La inteligencia artificial estaba sobrevalorada. No tenía la capacidad de adaptación al caos de los humanos, aunque su capacidad de reconocimiento de patrones fuera altísima. Marvin sintió que la minúscula cantidad de respeto que tenía por Anvil se marchitaba y moría en su pecho, suspirando al darse cuenta de que escabullirse sería más fácil de lo que pensaba. Apagó 3 cámaras una tras otra, yendo en la dirección opuesta mientras las cámaras enfocaban, poniendo los ojos en blanco mientras lo hacía. Marvin aterrizó en un punto ciego de tamaño considerable al costado de una cornisa, agarrándose firmemente a la cornisa mientras miraba a su alrededor. Una cámara se enfocó en su dirección y Marvin saltó, solo que él era mucho más rápido que una máquina que lo mantenía oculto. Está bien, eso definitivamente no era IA, gruñó Marvin. Ahora la pregunta es, ¿un híbrido humano IA o una persona y una IA trabajando juntas? Un híbrido era más peligroso porque podía reconocer el caos, pero su capacidad de reconocimiento de patrones a menudo sufría como resultado de ello. Una persona que trabajaba con IA tenía lo mejor de ambos mundos, pero el conflicto sobre qué hacer a menudo generaba dudas y permitía más oportunidades. Apagó una cámara que estaba lejos de él, asegurándose de que no había riesgo de ser captado. Las cámaras se pusieron en movimiento, como se esperaba, pero solo después de unos momentos, comenzaron a girar frenéticamente, como una persona que busca algo entre una multitud. Encendió la cámara y la observó mirar a su alrededor antes de regresar a su posición neutral. Híbrido, sin duda, murmuró Marvin al darse cuenta. Un dúo haría que las cámaras siguieran moviéndose, lo que cambia los puntos ciegos pero los hace más grandes. Mantenerse en una posición neutral es lo más efectivo. Marvin giró los hombros y se hizo crujir el cuello al ver que su plan cambiaba. Ya había lidiado con híbridos una vez y no eran divertidos, pero tenía confianza. Probemos algo diferente, sonrió, señalando a un guardia que patrullaba la zona. Su factor se estrelló contra el guardia, obteniendo un gemido estrangulado antes de que colapsara, inconsciente por el momento. Las cámaras se pusieron en movimiento y Marvin se movió, sonriendo a medida que los movimientos de las cámaras se volvían más erráticos aunque todavía seguían un patrón estricto. El guardia se despertó sobresaltado, sacudiendo la cabeza mientras se levantaba y se frotaba los ojos, sin recordar cómo se había desplomado. Marvin noqueó a otro guardia del otro lado de la base, haciendo que las cámaras giraran, sus movimientos fueran rápidos y no tan suaves como antes. Quienquiera que esté a cargo de esto se lo está pasando genial, sonrió, disfrutando del desafío que presentaba la seguridad de Anvil más de lo que estaba dispuesto a admitir. 3 cámaras se apagaron, junto con un guardia que estaba cerca de ellas, lo que obligó a las cámaras a ignorar por completo la eficiencia y enfocar el área. Lo admito, no es tan fácil como pensaba, pensó Marvin mientras los volvía a poner en línea después de mudarse. Las cámaras eran un enjambre de movimiento, quien las controlaba estaba claramente molesto con lo que Marvin estaba haciendo. No puedo forzarlo. Hacer sonar la alarma es lo último que quiero, pensó Marvin, deteniendo su movimiento y sentándose en un punto ciego por un momento. Esperó hasta que una de las cámaras dejó de moverse y se lanzó hacia un punto ciego mucho más rápido de lo que cualquier cámara podía seguir. Marvin había tenido cuidado de evitar las cámaras cerca de donde pensó que se llevaría a cabo la audiencia de Bakugo. Moverse constantemente allí causaría problemas que no necesitaba en ese momento. Me pregunto cuánto tiempo estarán enojados conmigo, murmuró Marvin divertido mientras llegaba a donde estaba el oído de Bakugo, aterrizando sobre una ventana. Bueno, no pueden estar enojados si no saben quién es. Izuku estaba sentado en algo que en gran medida se parecía a una sala de conferencias, sentado con Momo y esperando que trajeran a Bakugo.
El resto de la clase se sentó con ellos, junto con Aizawa y Nezu, el primero luciendo muy molesto y el segundo con una expresión neutral. No tardaron mucho en traer a Bakugo, el chico todavía tenía un collar en el cuello pero vestía ropa nueva, aunque un poco genérica, y solo parecía un poco cansado, pero aparte de eso, Bakugo se veía normal. Había un guardia a cada lado, guiándolo suavemente hacia una silla en la sección central delantera de la habitación. Bakugo se sentó bruscamente, encorvado en la silla y con el rostro cubierto por una ligera mueca. Hona entró después, con su rostro perfectamente neutral mientras alcanzaba algo que parecía un podio. Suspiró. Ahora, antes de comenzar, ¿hay algo que quieras decir, Bakugo? Podrás hablar durante esto, pero quería saber qué piensas antes de comenzar. Bakugo se chupó los dientes. Esto es una pérdida de tiempo. Acaba con esto de una vez para que pueda irme. Hubo un ligero endurecimiento en los ojos de Hona ante el comentario de Bakugo, pero la acción fue tan pequeña que solo alguien con los ojos de Marvin sería capaz de detectarla. Muy bien, dijo Hona, con un tono ligeramente cortante. Ahora, vamos a empezar. Katsuki Bakugo, estás aquí porque, en la noche del 16 de agosto, robaste una propiedad de Anvil, específicamente una plataforma militar de 5 toneladas, y la usaste para destruir una valla de Anvil y salvar a Izuku Midoriya. ¿Es correcto? ¿Cómo vas a meterme en una celda y ni siquiera estar seguro de que fui yo quien robó la maldita cosa? Ladró Bakugo enojado. Hona parpadeó lentamente. Fue simplemente para confirmarlo, respondió Hona. Supongo que es un sí. Ahora, continuó Hona, durante este robo de propiedad de Anvil, atacaste a un guardia empleado por Anvil, usando tu don, explosión de manera descontrolada para golpear al guardia en la cara. La habitación estaba lo suficientemente silenciosa como para que alguien pudiera escuchar caer un alfiler incluso sin superaudición. Las personas reunidas se movieron incómodamente cuando se dieron cuenta de que Bakugo había agredido a un guardia. Hona se aclaró la garganta. Este guardia era parte del 20% de los japoneses que nacen sin un don y, como tal, no tenía una resistencia sobrehumana o superior a la media a los daños. El ataque contra él lo obligó a ser llevado a cuidados intensivos para el tratamiento de sus heridas. Bakugo se burló. Oh, vamos. No lo golpeé tan fuerte. El nerd recibió el golpe en la cara sin pestañear, él también podría hacerlo. Hona respiró lo más profundamente posible y cerró los ojos para calmarse. Abrió los ojos y miró a Bakugo con una mirada que hizo que el chico se encogiera ligeramente. Les advierto que lo que estoy a punto de mostrarles es espantoso, así que si hay alguien aquí que lo encuentre incómodo, es libre de mirar hacia otro lado, dijo. Hona presionó un botón en el podio y una pantalla apareció detrás de él, mostrando la imagen de un hombre con cicatrices. El hombre tenía la cara cubierta de quemaduras de 4º grado, la nariz casi había desaparecido y podía ver el cráneo del hombre a través de su mejilla. Tenía los ojos hinchados y cerrados y sangraban, y las quemaduras llegaban hasta el cuello, donde colgaba un trozo de piel. Hona permaneció tranquilo mientras varios de vomitaron ante la imagen, incluso Nezu y Aizawa lucían un poco mareados al ver tales heridas. Bakugo parecía perturbado, su rostro verde cuando se dio cuenta de lo que había hecho su explosión. Además de Hona, el menos afectado fue Izuku, quien había visto cosas mucho peores dentro de los recuerdos de Marvin, pero incluso Izuku parecía incómodo ante la visión. Esto es lo que le pasó a mi empleado cuando le dijiste que no lo golpearas con fuerza, le dijo Hona de Bakugo, con una voz que denotaba una profunda ira. Pudimos operarlo y reparar la mayor parte del daño, especialmente porque Shoto Todoroki nos lo dijo tan rápido. De no haber sido por él, el guardia habría muerto a causa de sus heridas. Hona respiró profundamente. Pero incluso con toda nuestra tecnología y habilidad, Aoster Marohiki nunca podrá volver a mirar a sus hijos con el ojo izquierdo y tendrá que usar audífonos el resto de su vida. Bakugo tenía la cabeza inclinada, las lágrimas amenazaban con caer mientras la realidad de la situación se imponía. Su explosión casi había matado a alguien, y los héroes no matan. Los villanos sí, lo que lo convertía en un villano. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras ese pensamiento se asentaba en su corazón. Era un villano. Al querer ser un héroe, ser como All Might, había hecho lo menos heroico posible. Sin embargo, dada la situación, el hecho de que hubiera una operación de rescate activa cuando ocurrió este evento ya había generado tensiones extremadamente altas, racionalizó mientras tomaba un poco de aire. Además del hecho de que esto sucedió en mis instalaciones, surgen algunos problemas.
Considerando el estatus de Gon de la víctima y el estigma actual que rodea el hecho de que tengo que hacer algo que odio absolutamente hacer, tengo que mentir. Para proteger a Anvil, los Kirkles a mi servicio y dicha población de Kirkles en general, estoy dispuesto a informar oficialmente a Ato como un accidente. No se perdió las caras confusas de uno pero Nezu y Aizawa sabían de qué estaba hablando. Si grupos como Lamla se enteraran, se darían un festín con el asunto e intentarían impulsar sus agendas más peculiares, es decir, que aquellos con poderes deberían poder usarlos libremente mientras que los que no tienen poderes deberían, simplemente, ser sacrificados hasta que desaparezcan, ya que aparentemente eliminarlos no fue lo suficientemente rápido. Lo mismo ocurre en el extremo opuesto con grupos como Umerise, que se oponen directamente a los Quirks en su totalidad y creen que los Quirks deberían ser suprimidos por todos los medios posibles. La mirada del dragón se fijó en Bakugo una vez más. Sin embargo, esto no excusa lo que hiciste, técnicamente el castigo no es suficiente. Pero para mantener la paz y evitar un incidente político interno, tu castigo será ayudar a reparar la cerca que destruiste en tu pequeña escapada. ¿De qué diablos están hechas las personas Sindon en este mundo? Murmuró Marvin mientras miraba la pantalla. ¿De vidrio? Las quemaduras fueron bastante horribles en cuanto a lesiones se refiere, y perder la capacidad de usar un ojo fue bastante horrible, especialmente para alguien que no tenía sus sentidos, pero todavía estaba confundido acerca de cómo sucedió. O bien el poder de Bakugo había crecido exponencialmente desde hacía unos meses, o el guardia que Bakugo había golpeado era ridículamente débil, y Marvin creyó en el segundo mucho más que en el primero. No creía que las personas Sindon fueran inferiores en ningún sentido, pero sabía que el poder era una de las únicas cosas que diferenciaban a las personas entre sí, y por lo que había visto de Anvil hasta ahora, pensaba que el grupo no lo sabía. Una persona a la que se le confió la seguridad de una organización que casi fue asesinada por un adolescente. De acuerdo, era un adolescente, pero no era una persona normal en ningún sentido. Frunció el ceño. Sus únicas experiencias reales con personas Sindon fueron Izuku y Melissa, y el primero usó One for All, uno de los únicos don que Marvin creía capaz de rivalizar con él, en términos de poder de todos modos. Pero no había forma de que Melissa fuera tan frágil. La había visto oponerse a un villano que había logrado contener a All Might y que le había dado un momento difícil. Claro, estaba en el cuerpo de Izuku, pero aún así. Si Melissa es débil, entonces yo soy el maldito fantasma de las navidades pasadas, murmuró Marvin. Pero ¿cómo demonios hace eso una explosión? ¿Melissa sería así si la golpearan? Algo pareció paralizarlo ante la idea y casi se cayó del lugar donde estaba mirando. No había forma de que Melissa pareciera el guardia si la golpeaban, ¿verdad? Tiene que ser solo el guardia, se dijo Marvin. Sí, no hay forma de que Izuku, y definitivamente no Melissa, sean tan débiles. Eso es una tontería. Intentó quitárselo de encima, dejándolo en un rincón de su mente para ocuparse de ello más tarde, cuando conociera el camino. La respiración de Marvin se detuvo cuando escuchó a Hona mencionar a los grupos extremistas. ¿Supresión de peculiaridades? ¿Excluir a personas por ser diferentes? Eso hizo sonar todas las alarmas de Hunter en su cerebro, y se le erizaron los pelos al preguntarse en qué se parecían. El cabrón enmascarado ya había hecho experimentos con humanos, gruñó Marvin. Pero si estos grupos también los están haciendo, y suspiró. Había esperado que el mundo de Izuku no tuviera estos problemas, pero cada día parecía más una ilusión. Me pregunto qué pasaría si les hiciera una visita a estos pequeños grupos, murmuró Marvin. Parece la oportunidad perfecta para quitarles el óxido. Se encogió de hombros. No era como si pudieran matarlo, y si pudieran, no sería una gran pérdida de todos modos. Marvin sacó una cámara y resopló un poco cuando las cámaras comenzaron a girar casi con exasperación. Quienquiera que estuviera controlando estaba claramente molesto con él. Juró que vio una cámara sacudirse como una persona sacude la cabeza. Me he divertido mucho con el sigilo en mucho tiempo, murmuró Marvin mientras desaparecía del suelo de Anvil. Tal vez tenga que volver. Es divertido. Hizo una pausa, se dio la vuelta y se dirigió al borde de la base mientras se aseguraba de que no lo vieran. Marvin se colocó en el borde directo de uno de los campos de visión de la cámara, mirándola fijamente mientras intentaba contener la risa. La cámara se giró hacia él lentamente y Marvin sonrió, saludando a la cámara con un descarado y enérgico saludo. Lo apagó y corrió hacia la ciudad antes de que la cámara volviera a la vida. 1 hora y media después, Izuku estaba introspectivo mientras salían de la sala donde se realizaba la audiencia, pensando en las palabras de Hona.
En realidad, Bakugo salió bien librado de lo que hizo. La imagen que Hona mostró todavía lo hizo sentir incómodo, incluso si no había sido la peor que había visto. ¿Estás bien, Izuku? Preguntó Momo, apretando la mano que sostenía mientras caminaban. Izuku dejó escapar un suspiro. Bueno, estoy pensando en cómo el don de Kacchan casi mató a ese hombre, Y como yo, Momo le ahuecó la cara con la mano libre y sonrió suavemente. Izuku, sé que no harías eso. Bakugo lo hizo porque fue imprudente. A ella todavía no le gustaba cómo Izuku insistía en referirse a Bakugo como Kacchan, pero después de que el rubio se arriesgara para salvar a Izuku, Momo no pudo encontrar en sí misma la fuerza para decirle a Izuku que se detuviera, incluso si sabía que lo haría si ella se lo pedía. Izuku suspiró. Pero aún así, es solo que, mi poder puede lastimar a las personas muy fácilmente. Soy mucho más fuerte que Kacchan, incluso sin Marvin, y fácilmente podría hacer algo igual de malo, si no peor. Pero no lo harás, le dijo Momo con calma. Eres demasiado bueno para eso. Eso espero, murmuró Izuku, apoyando la cabeza en su hombro. Hola chicos, dijo Uraraka mientras aparecía detrás de ellos con Todoroki. Hola, Uraraka, dijo Izuku mientras él y Momo se giraban hacia ellos. ¿Has visto las noticias? Preguntó inmediatamente Todoroki. Izuku negó con la cabeza. No, ¿por qué? ¿Qué pasó? Todoroki le mostró su teléfono a Izuku. Solo lo sé porque mi viejo me envió un mensaje de texto y me dijo que tuviera cuidado. Izuku tomó el teléfono, pero Momo parpadeó. ¿Endeavor está preocupado por ti? Preguntó. Dijo que no quería que fuera tras ellos como con Stein, respondió Todoroki. Los ojos de Izuku se abrieron cuando leyó la noticia. Varios miembros de extremistas se encontraron muertos. Decía. Acto de un villano, un héroe o un vigilante. Dice que 5 miembros de Umerise y 4 miembros de la Asamblea Legislativa fueron encontrados muertos, afirmó Izuku mientras leía. Todos murieron exactamente de la misma manera. Le arrancaron la columna vertebral y le clavaron una puñalada en la cabeza, dijo Todoroki, un poco verde. Quien haya hecho esto es poderoso y loco si ese es su método preferido para matar. Lo siento, murieron. ¿Cómo? Preguntó Momo en estado de shock. Todoroki asintió. También dice que su asesino dejó un mensaje de advertencia en las paredes con la sangre de sus víctimas. Esto es misericordia, cazadores, leyó Izuku en voz alta antes de palidecer dramáticamente. Uraraka malinterpretó su mirada. Lo sé, ¿verdad? ¿Quién llamaría a eso misericordia? Marvin. Gritó básicamente Izuku a través de su enlace mental. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás limpiando la basura? Respondió Marvin, sonando casi genuinamente confundido. Estás matando gente, dijo Izuku, pensando en el artículo para poder verlo. Marvin se burló. Dudo que puedas llamar a esas cosas personas. Eran unos imbéciles en el mejor de los casos. Espera, ¿pero por qué nos cuentas esto? Preguntó Momo, levantando la vista de donde leía por encima del hombro de Izuku. Porque queríamos saber si sabías algo al respecto, dijo Uraraka. Les preguntaríamos a los profesionales, pero no podemos encontrar a Nezu, a Izawa o Olmig por ningún lado. Ni siquiera a Kiper. Bueno, queríamos saber si Midori ya sabía algo al respecto, para ser precisos, agregó Todoroki. ¿Qué? ¿Por qué debería saber algo al respecto? Preguntó Izuku, mirándolo fijamente. Porque nos dijiste en la isla primero que tu amigo trataba con asesinos y cosas así, explicó Uraraka como si fuera obvio, lo que para ella probablemente lo era. Así que pensamos que tal vez él sabría quién era y te lo habría dicho. ¿Pero por qué quieres saberlo? Preguntó Izuku, todavía confundido. Uraraka lo miró como si fuera un idiota. Bueno, porque no quiero morir. Tú. Izuku parpadeó. Bueno, no creo que tengas que preocuparte por eso. Quienquiera que sea este tipo, parece que solo ataca a miembros de grupos extremistas. ¿No lo entiendes, Midoriya?, dijo Todoroki mientras Uraraka suspiraba. Así es como empiezan todos los asesinos. Encuentran gente que no le importa a nadie, empiezan a ganar terreno y luego pasan a objetivos más serios, como los héroes. Uraraka asintió vigorosamente. Sí, y luego también empiezan a atacar a civiles al azar. Hablaré con Marvin y veré qué sabe, respondió Izuku, siendo un poco honesto. Hablaría con Marvin, pero para decirle que dejara de matar gente. Gracias, Dekiru, sonrió Uraraka. Y Mina quería saber cuándo volvería. ¿Lo sabes? Tal vez en un día o 2. Sugirió Izuku, sin estar muy seguro. Está lidiando con algunas cosas ahora mismo.
Nezu suspiró mientras estaba sentado dentro de su oficina en la UA, con Olmig, Aizawa, Kiper y el resto del personal de la UA sentados en sillas frente a él. ¿Hay alguna razón por la que estamos aquí, Nezu? Preguntó Mick, reclinándose en su silla que estaba al lado de Aizawa. Sí, respondió Nezu, recuperándose. Pero primero, necesito mostrarles algo. Presionó un botón en su escritorio y apareció una pequeña pantalla que mostraba a camino el día en que All for One fue derrotado, y los profesionales pudieron ver a Marvin y All for One en la pantalla. Para aquellos que no lo saben, explicó Nezu al comienzo del vídeo, este es Marvin Migray, un joven que salvó la vida del señor Midoriya y luchó contra All for One hasta que Toshinori pudo llegar. Mick silbó bajo y vio a Marvin golpear a All for One con una fuerte patada más rápido de lo que podía parpadear. El chico tiene habilidad, afirmó Mick, generando varios murmullos de acuerdo. Eso no es todo, dijo Nezu, acelerando el vídeo hasta que llegó a una parte determinada. Los profesionales observaron a Marvin atacar a All for One con una ráfaga de golpes, mientras sus brazos creaban imágenes residuales. ¿Está lastimando a ese tipo? Preguntó Medianoche mientras observaba. En efecto, explicó Nezu. Según la poca información que tengo, cada uno de esos ataques es lo suficientemente fuerte como para rivalizar con el de Toshinori. ¿Él también tiene curación? Preguntó Kiper mientras los brazos de Marvin volvían a su lugar. El joven Migray también ha mejorado mi fuerza, añadió Olmig. Y sus efectos no han disminuido. Puedo usar One for All durante unas 10 horas sin problemas y mi fuerza es la misma que tenía hace unos 3 años. ¿Él te dio fuerza? Preguntó Aizawa. ¿Qué clase de don tiene? Por lo que he visto, afirmó Hona, manipulación y absorción de energía. También es hábil. Utilizó su don en Anvil con un control perfecto incluso en un estado emocional elevado. ¿Por qué nos cuentas esto, Nezu? Preguntó Cementos. Nezu respiró profundamente. El señor Migray se incorporará a la UA como estudiante. Disculpe. Preguntó Aizawa bruscamente. Desató su don de forma desenfrenada y admitió haber asesinado a alguien. 1. No fue algo salvaje, Ken Jeon. 2. Ese era un villano, dijo Marvin mientras entraba por una ventana. Aterrizó en cuclillas, se secó un poco de sangre de la mejilla y se volvió a colocar la venda en los ojos. Nezu, tu seguridad apesta, le dijo Marvin al director. Estoy sentado aquí mismo, afirmó Hona con expresión inexpresiva. Marvin se volvió hacia él. Tu seguridad también es pésima, pero al menos fue divertido destruir la de Anvil. La IA híbrida lo hizo entretenido. Así que tú eres el que enfureció a Rishi, dijo Hona con calma. Rishi era, en esencia, la propia seguridad de Anvil. Había sido alguien como Hona, pero una enfermedad le había quitado el movimiento a su cuerpo, por lo que su mente había sido incorporada al sistema de Anvil para mantenerla con vida. Marvin gimió, con una mezcla de diversión y enojo. No sé si reírme porque hice enojar a un maldito robot, dijo Marvin, moviéndose la venda para frotarse los ojos. O enfadarme porque no te contó sobre mi pequeño regalo de despedida. ¿De qué están hablando ustedes dos? Preguntó Olmig mirándolos a ambos. Marvin sonrió, haciendo que los profesores que estaban cerca de él retrocedieran bruscamente por el miedo. Escondió sus dientes. Me colé en la base de Anvil burlando a su seguridad. Abusó de la función de autorregulación de las cámaras, suspiró Hona. Rishi me despotricó al respecto. Nezu se aclaró la garganta. Señor Migray, ¿puedo preguntarle por qué está cubierto de sangre? Maté a gente, respondió Marvin encogiéndose de hombros. Eran extremistas, no te preocupes, no maté a nadie valioso. Espera, ¿tú eras el tipo que les arrancó las espinas a esos extremistas y los apuñaló? Preguntó Medianoche. Sí, ¿por qué? Marvin se volvió hacia ella con genuina curiosidad en su voz. ¿Ves? Exclamó Aizawa, señalando a Marvin. Ni siquiera tiene vergüenza. Lo siento, Nezu, pero no hay forma de que pueda dejar que este loco forme parte de una de mis clases. Oh, por favor, Marvin puso los ojos en blanco bajo la venda. Puedo enumerar varios casos en los que todos los que están en esta sala podrían haber matado o lo hicieron. Diablos, tu maldito héroe número 1 aplastó el cráneo de alguien. Olmig parecía un poco avergonzado. Fue algo necesario. ¿Ves? Él tampoco tiene vergüenza de eso, le dijo Marvin a Aizawa. Simplemente seguí el ejemplo que ustedes, los héroes, están dando. ¿No es para eso que existe UA? Pero Olmig no fue a cazarlos, respondió Aizawa, enojado por los claros juegos mentales que Marvin estaba usando. Oh, sí. Lo siento mucho, dijo Marvin con voz pausada.
Voy a dejar que los villanos sigan asesinando gente. Sí, qué inteligente eres, Eraserhead. ¿Por qué no se me ocurrió? Ya es suficiente, espetó Nezu mientras Aizawa se disponía a responder. Tenemos otros asuntos que atender. Solo una cosa rápida, Nezu, dijo Hona, recibiendo un asentimiento como respuesta. Se volvió hacia Marvin y le preguntó. ¿Tienes alguna identificación o fotografía de las personas que mataste? Podemos usarlas para identificar a los miembros conocidos. Marvin se encogió de hombros y sacó 6 carteras, un bolso de mano y 2 pequeños monederos del bolso que llevaba en la espalda, arrojándoselos a Hona con calma. Me quedo con el dinero, les dijo Marvin antes de sacar un anillo de oro adornado. Esto también se ve bonito. Gracias por los objetivos, por cierto, dijo mientras cerraba su bolso. Y dile a tu amigo Robot que lo ayudaré a arreglar los puntos ciegos si quiere. Su opinión sobre Anvil no era la mejor, pero ya no era hostil. Su actividad furtiva le había proporcionado una buena cantidad de información sobre la agencia, no mucha, pero suficiente para que se diera cuenta de que Anvil no era como los cazadores. Hona asintió mientras examinaba las identificaciones. Risi no es un robot. No la llames así. Entonces, persona Marvin se encogió de hombros. De cualquier manera, puedo ayudar con todo el asunto del punto ciego, ya que no fue muy difícil burlar tu seguridad. Se volvió hacia Nezu. Lo mismo te pasa a ti. Le quité la laptop a ese tipo escéptico después de matarlo, y él ya tenía planes sobre cómo violar la seguridad de la UA. Era un plan a medias, pero sólido. ¿A quién mataste exactamente? Preguntó Mick. Marvin pensó por un momento. Escéptico, un tipo llamado Jeren o algo así, 2 desconocidos con el MLA y 4 personas de Umarise. Ah, y había algo sobre una bomba, eso también lo detuvo. La habitación quedó en silencio. La mayoría de sus ocupantes quedaron en silencio, excepto Nezu y Hona, quienes estaban revisando los documentos que Marvin les entregó. Me pregunto si me excedí, murmuró Marvin. Quizás haberlo dividido en pedazos más pequeños hubiera sido mejor. Marvin se balanceó sobre las puntas de sus pies, moviendo los brazos hacia adelante y hacia atrás mientras los profesionales continuaban mirándolo en estado de shock. ¿Dijiste que mataste a Skeptic? Preguntó Hona mirándolo. Marvin se encogió de hombros. Sí, no fue muy difícil. Sus marionetas eran más bien pisapapeles y no era difícil pelear con el tipo. Entonces tienes información sobre él, dijo Nezu más bien que preguntó. Sí, respondió Marvin, haciendo sonar la P. Pero yo también estoy revisando la información. No te ofendas, pero no confío en nadie en esta sala, con la pequeña excepción de Olmigt. No estoy seguro de si eso es un cumplido, admitió Olmigt. Marvin se encogió de hombros. No confío fácilmente. Confío en Midoriya y en ti, y eso es todo. No estaba dispuesto a mencionar el manga. Darte cuenta de que tu vida era solo una historia que alguien leía para entretenimiento probablemente aplastaría las percepciones de la realidad de la mayoría de las personas. No se le ocurrió que, dado que estaba en el mundo de Izuku, también era parte de una historia. ¿Nos darías la información después? Preguntó Nezu con calma, dispuesto a negociar si era necesario. Claro, Marvin hizo crujir su cuello, provocando que la mayoría de los presentes se encogieran ante el fuerte crujido. Tendremos que revisar algunas cosas primero. Se volvió hacia Olmigt. Dijiste que la energía que te di no disminuyó, ¿eso significa que seguirás siendo el número 1? Olmigt asintió con una sonrisa. Así es, joven Mitrai. El símbolo de la paz está vivo y coleando. Hablando de poder, dijo Nezu, agachándose para sacar algo de un cajón. Esta es una oportunidad perfecta para darte esto. Sacó una bolsa con 2 pastillas y la puso sobre su escritorio, empujándola en dirección a Marvin. Marvin hizo una mueca de disgusto. ¿De verdad tengo que llevarme eso? Ya estoy aquí, ¿para qué lo necesito? Las pastillas originales solo estaban pensadas para sustentarte por un tiempo, explicó Nezu, juntando los dedos. Estas te permitirán acceder a tu don con más facilidad, al mismo tiempo que permiten que tu cuerpo se comporte con normalidad ante cualquier prueba que se le haga. Marvin suspiró y agarró las pastillas. ¿Te das cuenta de que voy a estar probándolas durante la próxima maldita semana, verdad? Las tragó de una sola vez y casi vomitó en el acto. Su hiperrealzado sentido del gusto le permitía sentir incluso el sabor de la lámina de metal en la que estaban hechas las pastillas. Pasaron unos segundos hasta que su rostro verde volvió a la normalidad y Marvin tomó agradecido el agua que Nezu le ofreció. Nezu, ¿en serio no puedes hacer que esos platos tengan mejor sabor? Jadeó Marvin después de terminar el vaso de un trago. Hizo una mueca.
Joder, eso sabe peor que el cianuro. Hubo otra gota de silencio en la habitación, con todos los adultos mirándolo con preocupación. ¿Cómo sabes a qué sabe el cianuro, joven Micray? Preguntó Olmec lentamente. Oh, los cazadores me lo dieron a la fuerza para intentar matarme, respondió Marvin con indiferencia. Las pastillas se activaron, haciendo que la piel de Marvin adquiriera un tono rojo a medida que sus efectos se extendían. Las luces parpadearon rápidamente y los dispositivos electrónicos de la habitación fallaron salvajemente mientras Marvin absorbía su energía. Los profesionales reunidos sintieron que una ola de agotamiento los invadía y sus ojos se cerraron ligeramente por el cansancio. El tono rojo de la piel de Marvin se disipó, dejándolo de pie como si nada hubiera pasado. Los profesionales que estaban más cerca de él se apartaron con cautela y algunos alejaron sus sillas. Había algo extraño en la forma en que Marvin estaba parado, apoyado contra la pared. Emitía una sensación de no pertenecer, e incluso Nezu sintió que se le erizaba el pelo al mirar al adolescente. Hablando de cosas espeluznantes, murmuró Mick, acercando su silla a Aizawa. Sabes que puedo escucharte, ¿verdad? Preguntó Marvin, provocando varias miradas dobles y que Mick casi se cayera de su silla. ¿Qué carajo le pasó a tu voz? Básicamente gritó Mick. Marvin hizo una mueca de dolor, apenas pudiendo controlarse para no provocarle un ataque cardíaco al profesional. Mi factor hace que mi voz suene diferente dependiendo de qué tan fuerte sea, explicó, frotándose los ojos nuevamente. Suspiró, concentrando su factor para que estuviera justo encima de su piel nuevamente, haciendo que el aire a su alrededor casi se oscureciera. Esto va a ser muy jodidamente ruidoso, se quejó Marvin antes de suspirar de nuevo. Me llamaban fantasma por algo, dijo sin expresión alguna. Las reacciones fueron las esperadas, aunque Mick en realidad gritó más fuerte que Mick, sorprendentemente. Estoy encontrando nuevas formas de meterme en el infierno, murmuró Marvin. Genial. Dejó ir su control sobre su factor, solo teniendo cuidado de evitar a la gente, pero por lo demás lo dejó fluir libremente. Señor Micray, dijo Nezu con calma. ¿Qué tan fuerte es usted? Marvin hizo una pausa y clavó la lengua en su canino superior izquierdo mientras pensaba. Depende, respondió. ¿Te refieres a cuánto puedo usar sin peligro o en general? Ambos, si puedes, dijo Nezu. Marvin se encogió de hombros. Mi límite de seguridad me permite destruir 2,5 manzanas de la ciudad de un puñetazo. Mi factor es lo suficientemente fuerte como para matar a 3 millas de distancia. ¿Y tu poder en general? Preguntó Jona intrigada. Es un secreto, respondió Marvin sin dudarlo. Solo quiero que sepas que no lo usé ni por asomo contra ese bastardo enmascarado. Disculpa. Gritó Snipe. Me estás diciendo que luchaste contra el villano más fuerte de Japón y ni siquiera te lo tomaste en serio. No valía la pena arriesgarse tanto, se encogió de hombros Marvin. Fue como si alguien hubiera dejado a todos en la habitación en silencio, y la mitad de los ocupantes se preguntaban si los dioses eran reales y si habían decidido visitarlos. Nezu se aclaró la garganta. Ah, bueno. La información es muy útil. Gracias, señor Micray. Pero, ¿ha pensado en convertirse en estudiante aquí en la UA? Marvin se encogió de hombros. No me importaría, me daría algo que hacer. ¿Dónde está la hoja de inscripción? No era que amara a UA como lugar, pero quería estar cerca de Izuku para seguir enseñándole sobre One for All, y respetaba a Nezu lo suficiente como para soportar a personas como Mineta y Monoma, aunque fuera por un tiempo. Nezu sonrió ante la aceptación casual de Marvin, contento de que sus palabras en Anvil no hubieran afectado la mente del joven. Tendrás que pasar por una serie de pruebas, explicó Nezu. El examen de licencia provisional es dentro de 25 días. Supongo que querrás unirte, ¿no? Marvin asintió con los brazos cruzados. Seguro, podré usar mi don, ayudar y todo eso. Todavía no sabemos cuál es su don, señaló Aizawa. ¿Cuál? Preguntó Marvin antes de que alguien pudiera decir nada. Disculpe. Preguntó Aizawa. Tengo un físico mejorado, uno de mis golpes puede derribar fácilmente una casa de 2 pisos, respondió Marvin con calma. Mis sentidos están mejorados cientos de veces más que el promedio. Entonces, ¿tienes eso y tu manipulación energética? Preguntó Medianoche. Tengo mi factor de dominación, que es básicamente esto, respondió Marvin, dejando que llenara la habitación a un nivel muy bajo. Era lo suficientemente bajo como para apenas causar una leve ansiedad, pero fue suficiente para demostrar su punto. Lo retiró después de un segundo. Los profesionales allí reunidos habían entendido su punto.
Es básicamente una forma de energía que está conectada a mi cerebro, explicó Marvin. Así que esa es la segunda cosa. Entonces, ¿son dos dones? Preguntó Jona. Marvin negó con la cabeza, provocando que los profesionales se tensaran. Está la adrenalina, que me hace más fuerte cuanto más lucho y más dolor siento, continuó. Y luego está la energía. 4 Qmirks es algo bastante inaudito, comentó Nezu, aparentemente no afectado en absoluto. ¿Eres una de esas cosas, Nomu? Preguntó Mick con sospecha. El factor de Marvin se estrelló contra el héroe, lanzándolo fuera de su silla y haciendo que Mick se estrellara contra la pared. No menciones a los que me rodean, gracias, dijo Marvin con calma, retirando su factor. Aizawa se puso de pie bruscamente, con su don activo. Agarró a Marvin con su arma de captura y lo atrajo hacia sí. ¿Quién eres tú para atacar a un héroe profesional? Ladró Aizawa, ajustándose la bufanda. Marvin sonrió. Si vas a exigirme algo, más vale que te asegures de que esta cosa pueda contenerme. Aizawa hizo una pausa y se escuchó un fuerte crujido, como de un látigo, y Marvin desapareció con el sonido. Como dije, dijo Marvin desde detrás de Aizawa. Los ojos de Aizawa se abrieron de par en par al sentir la punta del cuchillo de Marvin sobre su cuello. Apenas fue un toque, pero aún así habló mucho más fuerte que las palabras. Marvin saltó, aterrizó nuevamente frente a los profesionales y envainó su cuchillo. De todos modos, ¿cuándo comenzarán esas pruebas? Le preguntó a Nezu, ignorando por completo a todos los demás en la habitación. Mañana, respondió Nezu, será una prueba de conocimientos estándar para asegurarnos de que estás al día con el nivel estándar. La semana que viene será una prueba de tus dones. Genial, estaré por aquí mañana, dijo Marvin, estirando las manos por encima de la cabeza. Ah, ¿y la próxima vez podrías ocuparte de la puerta? Preguntó Nezu. Dudo que a tus compañeros les guste que entres por la ventana. Pero si hago eso, ¿quién señalará los fallos obvios de su sistema de seguridad? Preguntó Marvin con una sonrisa. Todavía estoy aquí, dijo Jona, inexpresivo. Eso no cambia nada, respondió Marvin sin dudarlo. La seguridad sigue siendo una porquería, y hasta que no me la tome en serio, seguirá siendo una porquería. Desapareció con un chasquido como de látigo, dejando a los profesionales con una sensación de diversas emociones. ¿Puedo ver por qué quieres mantenerlo cerca, Nezu?, dijo Jona. Nezu asintió. No sé nada de él, excepto que es de gran ayuda para el señor Midoriya y que es necesario hacer lo correcto, incluso si se trata de métodos poco recomendables. ¿Estás dejando entrar en la UA una anomalía impredecible de la que no sabes nada? Preguntó Midnight. Podría ser un espía de All for One, por el amor de Dios. No, afirmó All Might con firmeza. El joven Mikrai no es nada de eso. Midnight se encogió sobre sí misma ante la reprimenda de All Might, inclinando la cabeza. Lo siento, murmuró. El joven Mikrai es muchas cosas, sí, Nemuri, dijo All Might un poco más suave. Pero luchó valientemente contra All for One y sobrevivió. Yo soy la única persona que lo logró. También me fortaleció y creo plenamente que sigo siendo el símbolo de la paz solo gracias a él. Aizawa suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Aún así, necesita algo que lo mantenga bajo control. Ya viste con qué buena voluntad persiguió a esos cultistas, no hay forma de saber lo que haría. Aizawa tiene razón, asintió Jona. Es básicamente un cañón suelto que casualmente apunta en la dirección correcta. Por la forma en que actúa, es como si realmente creyera que nada puede hacerle daño. Tiene motivos para pensarlo, señaló Nezu antes de asentir. Pero ambos tienen razón, el señor Mikrai tendrá que ser supervisado de alguna manera. También lo ayudará a acumular dinero. ¿Es extranjero, no? Preguntó Mick, recostándose en su asiento, tembloroso. Su acento se parecía al que he oído de los estadounidenses cuando vienen de visita. Tienes razón, él no es de Japón, respondió Nezu. Necesitará a alguien que lo guíe. Jona, creo que en Anvil hay algunos extranjeros, ¿no es así? Preguntó Nezu. Jona suspiró. No es que no haya tenido que lidiar con gente caótica en Anvil, pero ¿crees que él estaría de acuerdo, Nezu? Su opinión sobre mí no es la mejor. Si se le ofrece una forma de luchar, entonces creo que sí, le dijo Nezu. El señor Mikrai parece bastante aficionado al combate, por lo que el entrenamiento que ofrece Anvil sería beneficioso. Jona suspiró de nuevo. No le diría que no a Nezu, sobre todo porque conocía la realidad de la existencia de Marvin. Solo esperaba que no se volviera en su contra. Capítulo 30. Mirko. También un dragón.
Marvin gimió mientras se sentaba en su asiento dentro de la oficina de Nezu, inclinando la cabeza hacia atrás mientras se bajaba la venda de los ojos. ¿Está bien, señor Micrey? Preguntó Nezu, sonando ligeramente divertido. Ectoplasm me interrogó sobre todo, desde cálculo hasta la hipótesis de Riemann, gruñó Marvin, frotándose los ojos. Me pidió que demostrara la conjetura de Goldbach. Nezu se atragantó un poco. ¿Te pidió que resolvieras dos de los problemas de matemáticas más difíciles del mundo? Marvin asintió con cansancio. Logré demostrar que era Goldbach, pero cuando llegamos a Riemann, mi cerebro estaba frito. ¿De verdad? Preguntó Nezu, más que ligeramente impresionado. ¿Y cómo lo hiciste? Dividir el número par por 2 y tomar los primos de cada extremo, respondió Marvin. Fue difícil, pero eso fue básicamente todo lo que pude hacer con el tiempo. Impresionante, comentó Nezu. ¿Y qué hay de tus otros exámenes? Lo de Mick fue bastante fácil, ya que en mi antiguo mundo hablaba mucho inglés, respondió Marvin. Lo cual fue un alivio porque fue justo después de lo de Epto. Se sentó y se frotó los ojos otra vez. Aunque prácticamente no aprobé el examen de Midnight. Nezu arqueó una ceja. Creo que, con tus habilidades, te habría resultado más fácil. Sí, bueno, suspiró Marvin, recostándose de nuevo. La mayoría del arte se basa en hechos históricos, y vuestro mundo es radicalmente diferente. Vosotros solo habéis tenido 2 guerras mundiales, por lo que me contó Midnight. Nezu se tensó un poco. ¿Solo? ¿Y cuántos tenía su mundo original, señor Micrey? Preguntó, ligeramente asustado por la respuesta. Marvin frunció el ceño mientras intentaba recordar sus clases de historia. Como 5, creo. La última terminó como 3 años después de que yo naciera. Estoy empezando a aprender a no hacerle preguntas, suspiró Nezu mientras intentaba procesar las palabras. Lo siento, Nezu hizo una pausa, presa del pánico por dentro ante esa idea. ¿Dijiste 5? Sí, ese tal Ferdinand provocó la primera, y luego fue Hitler, contó Marvin, mientras sus recuerdos volvían a él. La tercera fue menos guerra y más bien África fue bombardeada con armas nucleares. La cuarta provocó el hundimiento de Japón, y la quinta fue técnicamente la Segunda Guerra Civil estadounidense. Nezu se aclaró la garganta. ¿Le importaría explicarlo, señor Micrey? Preguntó, sintiendo que el miedo se acumulaba en su estómago mientras empezaba a darse cuenta de lo desastroso que era el mundo de Marvin. Ya sabes de los 2 primeros, dijo Marvin, y recibió un asentimiento. Bueno, el tercero surgió cuando África se convirtió en solo media docena de países gracias a los cazadores, y luego intentaron atacar y ya sea Gran Bretaña o el Imperio Germánico, mi maestro no quiso dar más detalles. Fueron atacados con armas nucleares. Nezu parpadeó y tomó un sorbo tembloroso de su té para calmarse. Bueno, eso es bastante interesante, pero mencionaste a los cazadores, ¿eran una especie de gobierno? Marvin resopló. Ellos vinieron de lo que originalmente era la ONU. Los cazadores fueron creados originalmente para cazar nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Como Alemania ganó la mitad de la guerra y pudo conservar parte de su territorio, se convirtió en una dictadura, y los cazadores originalmente estaban destinados a contrarrestarlos. Se ajustó la venda de los ojos. De todos modos, el cuarto vino de Rusia atacando a Japón debido a que supuestamente albergaba criminales. Estados Unidos había fabricado lo que básicamente era un arma nuclear, y Rusia robó el prototipo y lo utilizó para hundir a Japón. Marvin hizo crujir su cuello. La quinta fue el resultado de que Estados Unidos estaba muy dividido políticamente, algún idiota disparó contra un senador importante o algo así y eso provocó la Segunda Guerra Civil. Se extendió a otros lugares cuando los países intentaron que Estados Unidos se detuviera. Nezu tragó saliva, sus manos temblaban un poco. ¿Y luego? No pudo evitar preguntar. Los Estados Unidos divididos se recompusieron después de que miles de gobernadores murieran, respondió Marvin. Pero Estados Unidos se apoderó de prácticamente todos los países que no habían quedado reducidos a escombros e inició el proyecto Newfall. Él grunó. El proyecto Newfall era la razón por la que él y Rinai habían sido perseguidos durante tanto tiempo, y la razón por la que odiaba a los cazadores con pasión. Newfall fue la respuesta a las personas con poderes, que había comenzado después de la Tercera Guerra, continuó Marvin, ahora incapaz de detenerse. Era una herramienta de captura para fabricar más armas. Los cazadores se entregaron voluntariamente para rastrear a cualquiera que tuviera poderes, incluidos mi hermana y yo. Sus uñas se clavaron en sus palmas mientras los recuerdos llegaban.
Mi hermana fue lo suficientemente inteligente como para hackear el gobierno y cerrarlo desde adentro, incluso teniendo al menos media docena de esas IA que tiene Keeper. La querían porque no había una maldita cosa que no pudiera pensar. Me querían, espetó Marvin, porque me consideraban el pináculo de la fuerza física. He luchado contra ejércitos sin ayuda de nadie y puedo adaptarme a casi cualquier cosa. Respiró profundamente para calmarse. Perder el control sería una muy mala idea. Querían crear algo como el gnomo, continuó. Una fusión genética de lo mejor, para crear algo invencible. Para crear un nuevo tipo de cazador que nadie pudiera igualar. Supongo que fracasaron, comentó Nezu, intentando mantener la calma. Ya que todavía estás aquí. Se dieron cuenta después de 10 años de perseguirnos, le dijo Marvin al director. Básicamente, era imposible vencer a uno solo de nosotros. Nosotros juntos, éramos imparables. Su tono se volvió deprimido, quebrado por la mancha, como si llevara el mundo sobre sus hombros. La mataron, susurró, mientras las lágrimas se formaban bajo su venda. Me obligaron a matarla. Usaron a otra persona para controlar mi cuerpo y me obligaron a matar a mi propia hermana. Su cuerpo se estremeció mientras intentaba respirar profundamente. Rinai ni siquiera quería pelear. Cuando la ataqué, ella me esquivó y trató de convencerme de que no lo hiciera. Mi factor no pudo hacerle nada, así que tuve que matarla cuerpo a cuerpo. Marvin se quitó la venda de los ojos, pero mantuvo los ojos cerrados. Estas cicatrices son de cuando me corté de la misma manera que le hice a ella. Sostuve su cuerpo roto en mis manos, salí de mi control mental y la encontré muriendo frente a mí. Incluso entonces, ella no se enojó conmigo, nunca lo hizo. Se volvió a poner la venda y se secó las lágrimas. A los 17 años, 3 años después del hecho, todavía no estaba ni cerca de sanar. Las heridas todavía sangraban cada vez que se dejaba descansar, casi le quemaban los ojos. Nezu respiró temblorosamente mientras observaba al joven que tenía frente a él. Jona tenía razón, había un dolor inimaginable en los ojos de Marvin, y ahora que Nezu miraba de cerca, podía ver la postura casi derrotada que tenía Marvin. ¿Y luego? Preguntó Nezu, más que un poco asustado por la respuesta. Los maté, gruñó Marvin. Los maté a todos. Me llevó 3 años después de la muerte de Rinai acabar con ellos, pero lo logré. ¿Has derribado un gobierno? Preguntó Nezu en estado de shock. Marvin asintió. Fue una corrupción. Me colé en su sede, destruí sus sistemas y masacré a sus líderes. Filtré información privada a sus enemigos y destruí cualquier forma en que los cazadores pudieran defenderse. Suspiró. Su último esfuerzo fue enviarme a todos los cazadores que tenían. Más de 87.000, junto con sus tanques y armas. 3 semanas de combate para matarme. Fracasaron. Marvin se frotó los ojos. Fue la segunda vez en mi vida que me lancé a fondo. Las consecuencias dejaron un estado completamente destruido y varios miles de muertos. Aún así, viniste aquí, dijo Nezu. ¿Por qué? No fue mi intención, respondió Marvin, mientras los últimos recuerdos de su mundo aparecían. Se sentó frente a las ruinas humeantes de lo que una vez fue un rascacielos pero que ahora era poco más que escombros. Se sujetó el costado y respiró profundamente mientras intentaba detener la hemorragia. Su ropa, a excepción de la armadura, prácticamente había desaparecido y le dolía la cabeza por haber usado tanto su factor. Lo logré, jadeó Marvin, sintiendo una extraña sensación de alivio. Los vencí. Sabía que lo haría. Los cazadores no habían logrado darle una pelea dura desde el momento en que lo capturaron después de la muerte de Rinai. Parecía que había pasado una eternidad, un recuerdo desvanecido que no podía molestarse en recordar. Marvin se levantó lentamente, haciendo muecas de dolor por la herida. Su armadura lo había protegido, pero alguien había logrado acercarse y dispararle una pistola nuclear directamente en el costado. Uno pensaría que ya habrían aprendido, murmuró mientras caminaba. Las explosiones eran prácticamente inútiles contra él debido a las propiedades protectoras de su factor, y la radiación lo enfermaría, pero no lo mataría. Caminó un rato, cojeando ligeramente por la mezcla de dolor y cansancio. Marvin alcanzó a un soldado muerto y se inclinó, arrancando el cuchillo de Rinai del cuello del hombre y envainándolo. Continuó caminando, mirando las ruinas de la ciudad y sintiendo una extraña sensación de tristeza. Las casas de la gente estaban arruinadas por sus acciones. Su lucha contra los cazadores había causado suficientes muertes como para acabar con varias poblaciones de la ciudad. Marvin giró la cabeza y sus ojos se posaron en una mujer arrojada sobre un niño pequeño, ambos claramente muertos. Marvin suspiró.
La guerra siempre encuentra inocentes, susurró, repitiendo algo que Rinai siempre le decía. Se crujió el cuello y siguió caminando. La muerte de un familiar era triste, pero había cosas más importantes de las que preocuparse. De todos modos, no era como si pudiera ayudar a los muertos. Llegó a las afueras de la ciudad después de unas horas, dirigiéndose con calma a una de las ruinas. Marvin se agachó contra los escombros y comenzó a cavar entre ellos como si buscara algo. Sacó una bolsa de lona gris claro y se la colgó al hombro después de sacudirle el polvo. Ahora solo nos falta empezar, murmuró Marvin. Lo que estaba a punto de hacer era altamente ilegal, pero también lo eran la mayoría de las cosas que hacía. Se levantó y caminó de regreso a su lugar original, revisando mentalmente la lista que tenía. Marvin llegó a su lugar original y movió su bolsa de lona hacia el frente, abriéndola y hurgando en ella. Sacó un gran trozo de granate y lo dejó con cuidado, junto con 2 esmeraldas, colocándolas en la parte superior e inferior del granate. Finalmente, Marvin sacó 2 pequeñas esmeraldas, colocándolas a la izquierda y a la derecha del granate. Esto va a funcionar o explotará todo en 500 millas a la redonda, murmuró Marvin, sacando el cuchillo de Rinai. Lo que estaba a punto de hacer era un ritual de sacrificio, esencialmente suicidándose para que nada parecido a los cazadores pudiera volver a suceder. La única forma en que funcionaba era que alguien destruyera todo lo que quisiera sellar en su forma más baja, y tenía que ser todo, no solo una parte. Las reglas eran delicadas, como toda magia de sangre. Por eso era ilegal. Demasiadas personas habían intentado usarla y habían acabado con la vida de ellos y de quienes los rodeaban. Marvin respiró profundamente. No podía dudar, porque la magia de sangre requería devoción absoluta o correría el riesgo de hacer estallar todo. Extendió la mano hacia atrás y movió con calma las vendas alrededor de su punto débil. Sus dedos temblaban mientras rozaban su punto débil. Su cuerpo sabía que ese era su fin. Descanso de la muerte, llévame contigo, susurró Marvin antes de apuñalar con dureza su punto débil. Su cuerpo se espasmó violentamente y el grito de Marvin se escuchó a kilómetros de distancia, resonando por toda la zona como una inundación, imposible de ignorar. Los ojos de Marvin se quedaron sin visión y su respiración se detuvo antes de llegar a sus pulmones, casi como si desconectaran una computadora. Su cuerpo se desplomó hacia adelante y su sangre cubrió las piedras preciosas mientras lo hacía. La magia de sangre se activó, tomando su intención y comenzando a atravesar el área con tanta fuerza que hizo que una bomba nuclear pareciera una pastilla de humo. La magia no solo tomó de Marvin sino de todos aquellos a quienes mató, tomando su sangre y poder para completar el ritual. Pero lo que Marvin, como muchos otros, no sabía era que la magia era tan sensible como quienes la controlaban, más que capaz de actuar por sí misma. Había dotado a personas con habilidades muy por encima del promedio y había bendecido a Marvin y Rinai con habilidades muy por encima de eso también. Pero que una pareja tan talentosa se entregara en sacrificio para salvar un mundo que eventualmente los olvidaría como hizo con tantos otros. No, eso no sería aceptable. La magia respiró y entró en contacto con un mundo con habilidades muy parecidas a las suyas. Habilidades llamadas dones, otorgadas a las personas por casualidad. Mucho más crueles que lo que era su sistema. Vieron una promesa en Izuku Midoriya, alguien con mucho potencial para ser grande, al igual que Marvin y Rinai. Pero empujar a Marvin dentro del cuerpo de Izuku con sus recuerdos sería demasiado para que cualquiera de los dos pudiera manejarlo, y eso sin duda causaría problemas. Entonces la magia selló los recuerdos de Marvin, empujándolos profundamente hacia los pozos de sí misma para ocultarlos de la aguda mente de Marvin. Curó las heridas de Marvin, arregló su ropa y le inyectó fuerza para recuperar lo que había perdido. No pudo deshacerse de su punto débil por más que lo intentó, ya que los cazadores habían usado poderosa magia de sangre para sellarlo en el ser de Marvin. Así que el mágico improvisó, tocando la herida y cambiándola. Todavía sería un punto de gran dolor, pero haría falta un golpe mucho más fuerte para matarlo, y en lugar de ser doloroso, simplemente era sensible. Y así, la magia empujó al cambiado Marvin al cuerpo de Izuku Midoriya, lo que ayudaría a los dos a crecer, pero se mantendría bajo control. Marvin apareció con una grieta sobre la casa de los Midoriya. Respiró profundamente, tratando de absorber su factor. ¿Estás seguro de que es una buena idea?, preguntó, sintiendo una extraña sensación de nerviosismo. Estoy seguro, respondió Izuku. Has sido una amiga increíble y dudo que pueda mantener algo así oculto de ella. Ya la he lastimado lo suficiente. Marvin respiró profundamente. Me encontraré con tu mamá antes que con tu novia. ¿Momo debería ponerse celosa? Sonrió.
Izuku se sonrojó. Momo se encontrará con ella en unos días. Ya hemos hablado de eso. Marvin se encogió de hombros, saltó silenciosamente y aterrizó frente al apartamento de Midoriya. Izuku abrió la puerta después de un segundo y se detuvo. ¿De dónde sacaste esa ropa? Marvin llevaba un par de pantalones cargo de color blanquecino y una camiseta gris de gran tamaño que parecía favorecer la forma de su cuerpo en lugar de verse extraño. Las botas de combate habían sido reemplazadas por un par de zapatillas oscuras. Lo único que quedaba eran las vendas que le rodeaban los brazos y la venda de los ojos. Bolsa, respondió Marvin, señalando una línea por encima de su hombro. Izuku hizo un ruido de reconocimiento antes de girarse hacia el pasillo y hacerle señas para que entrara. Mamá, llamó Izuku. Este es el amigo del que te hablé. Inko se acercó apresuradamente, sonriendo al verlos. Es un placer conocerte, dijo con sinceridad. Izuku me dijo cuánto lo ayudaste con su don. Ah, y no puedo agradecerte lo suficiente por salvarlo de ese villano All for One. No sé qué habría hecho si Izuku hubiera resultado herido. Marvin se quedó atónito ante la amabilidad de la mujer y sonrió levemente mientras Inko hablaba. Por lo que recordaba, Inko le recordaba mucho a su madre, pero la mujer de cabello verde parecía incluso más cariñosa. No fue ninguna molestia, señorita Midoriya, respondió Marvin, manteniendo el tono más educado que pudo. Era lo mínimo que podía hacer. Inko sonrió y lo abrazó con fuerza, lo que hizo que Marvin se pusiera un poco rígido. Era un abrazo casi idéntico al de Nana, con el mismo cariño cálido que emanaba de una madre amorosa. Gracias de todos modos, dijo mientras lo soltaba. Marvin estaba agradecido por tener la venda en los ojos mientras sus ojos ardían de lágrimas. Inko le recordaba tanto a su madre que era casi doloroso, y se preguntó en silencio si su madre habría resultado como Inko si hubiera vivido. No le habría importado. Siéntese, por favor, dijo de repente Inko, señalando la mesa y las sillas. ¿Le gustaría algo? ¿Té? No, gracias, señorita Midoriya. Marvin sonrió un poco tenso. No estaba acostumbrado a la naturaleza cariñosa de Inko, incluso después de meses de vivir en la cabeza de Izuku, y no estaba dispuesto a convertirse en una molestia. Se sentó con suavidad, moviéndose casi con delicadeza, como si un solo toque fuerte pudiera romper algo valioso en la casa. Mamá. Izuku se frotó la nuca. Hay algo que quería contarte sobre Marvin y yo. Inko se detuvo y lo miró con curiosidad. Izuku, debes recordar que, sin importar la elección que hagas, siempre te amaré. Marvin resopló ruidosamente, intentando y fallando en ocultar su diversión mientras Izuku miraba dos veces. Sigues siendo terrible explicando las cosas, se rió Marvin, provocando que Izuku se sonrojara. No es eso, le dijo a Inko divertido. Tiene que ver con su don. En su rostro apareció una expresión de comprensión. Oh, eso tiene más sentido, se dijo a sí misma antes de volverse hacia él. Entonces, ¿qué es lo que querías decirme? Toshinori me habló de One for All hace unos días. Izuku parpadeó. ¿All Might vino aquí? Preguntó muy confundido. De repente, Inko parecía un poco avergonzada. Sí, vino a explicarme dónde estabas y por qué estabas allí. También me explicó One for All, aunque admito que Izuku, saber que tienes su don es algo sorprendente. Ignorando el hecho de que tu madre parece conocer bien a All Might, comentó Marvin, provocando que Izuku se ahogara ante lo que insinuó. No te lo íbamos a contar, dijo Marvin, ignorando por completo las protestas mentales de Izuku. Respiró profundamente. Básicamente, desde el día del examen de ingreso, he compartido un cuerpo con Izuku y lo ayudé a usar One for All. Soy la razón por la que tuvo ese estirón, junto con su capacidad para usar One for All de manera tan efectiva. Inko hizo una pausa y frunció el ceño. Tú, compartiste lo siento, creo que no lo entiendo. ¿Es cierto, Izuku? Preguntó, volviéndose hacia él. Sí, respondió Izuku. Marvin es de algún tipo de dimensión alternativa y no quiso meterse en mi cabeza. Fue un accidente de don lo que lo hizo terminar aquí. Marvin prácticamente le había hecho jurar que no le diría a nadie sobre la magia de sangre, ni siquiera a Momo. Si el conocimiento de que uno podía sellar conceptos literales de la realidad usando su sangre llegaba a manos de alguien como All for One, terminaría horriblemente. Lo he estado entrenando para que use One for All, continuó Marvin. Ha crecido bastante desde que empezó. Obviamente, todavía hay margen de mejora, pero ha ido mejorando. Él también es la razón por la que estoy vivo y ileso, le dijo Izuku a Inko. Su don detuvo cualquier daño a mi cuerpo o a One for All. ¿Cuál es tu don? Preguntó Inko, volviéndose hacia Marvin con curiosidad.
Sé que es fuerte, pero no sé qué es. Manipulación de la energía, respondió Marvin con calma. Jona había presentado una teoría perfectamente viable el otro día, ¿por qué no usarla? Puedo absorber y redistribuir la energía a voluntad. Inko asintió lentamente y se quedó en silencio mientras pensaba. Ella dejó escapar un suspiro. Me alegra que hayas ayudado a Izuku con su don y que estés tan decidida a asegurarte de que alcance su potencial. Ella lo miró fijamente. Pero ya no quiero que estés cerca de Izuku. ¿Qué? Gritó Izuku mientras giraba la cabeza hacia Inko. Sé que sus intenciones son buenas, Izuku, dijo Inko, con lágrimas cayendo un poco. Pero la escuela se puso en contacto conmigo y me dijo que te lanzaste contra los villanos y que por eso te capturaron. Ese no eres tú, Izuku. Dejaste que tus amigos te ayudaran y trabajaran en equipo. Marvin permaneció en silencio, con el rostro inexpresivo mientras Inko hablaba. No podía culparla. Él había sido la razón por la que capturaron a Izuku, y fueron sus habilidades las que le permitieron a Izuku tomar acciones más imprudentes. Aún así, sintió un dolor agudo en el pecho, casi como si alguien lo hubiera apuñalado en los pulmones. Era una sensación completamente extraña, pero parecía que lo carcomía desde adentro hacia afuera, y Marvin se mordió la lengua. Inclinó la cabeza respetuosamente. Lo entiendo, señorita Midoriya, dijo con calma. Fueron mis acciones las que llevaron a que su hijo fuera secuestrado y tomado como rehén. Asumo toda la responsabilidad por esas consecuencias. Mamá, Marvin es la única razón por la que sigo aquí, protestó Izuku antes de hacer una pausa. No quería hablar de eso, pero necesitaba hacérselo saber. Respiró profundamente. Cuando me capturó la liga, uno de los villanos intentó violarme. Inko se quedó paralizada, su cuerpo temblaba mientras lo miraba fijamente. Izuku, y no pude hacer nada, continuó Izuku, cabizbajo. One for All estaba exhausto y yo estaba completamente atado a una silla. Tomó otra bocanada de aire, temblorosa. Marvin me salvó. Usó su don para detenerla y darme la energía para luchar. Sigo aquí solo por él. Inko se volvió lentamente hacia Marvin, con expresión interrogativa. ¿Es esto cierto? Marvin asintió con los brazos cruzados. Tomé suficiente energía para sacarlo de allí, pero no tuve en cuenta que All for One nos convocó. Fue pura suerte que logré llegar lo suficientemente rápido para evitar que All for One robara One for All. Aún así luchaste contra él, señaló Izuku. Ninguno de los dos iba a darlo todo, respondió Marvin con brusquedad. All for One estaba intentando ganar tiempo para que Shigaraki y la liga se escaparan, y yo estaba haciendo lo mismo contigo. Estaba poniendo a prueba sus límites, sí, pero el cabrón no iba a darlo todo. Inko suspiró y se frotó la cara mientras sus pensamientos se arremolinaban en su mente. No le gustaba que los sueños de Izuku a menudo lo dejaran herido, incluso en lugares que deberían haber sido seguros, y no le gustaba que Marvin fuera una de las principales razones por las que habían capturado a Izuku. Pero no podía negar que la presencia de Marvin también era algo bueno. Si Izuku no hubiera tenido el control sobre One for All que tenía gracias al entrenamiento de Marvin, entonces podría haber perdido el don o habría resultado aún más herido de lo que había estado. No me gusta que siempre te lastimes, Izuku suspiró, con los ojos cerrados. Izuku intentó hablar, pero Marvin levantó una mano para detenerlo, notando cómo Inko parecía estar ordenando sus palabras. Pero no quiero quitarte tu sueño, continuó Inko, con el labio temblando un poco. Señorita Midoriya, dijo Marvin suavemente, haciendo que la mujer lo mirara. Sé que Izuku es importante para ti. Hizo una pausa, sin estar seguro de poder respaldar las palabras que estaba a punto de decir. Me aseguraré de que no vuelva a lesionarse, afirmó Marvin, pensando en cómo hacerlo. Lo entrenaré lo mejor que pueda y lo protegeré con mi vida si es necesario. No volverá a lesionarse. Inko hizo una pausa y lo miró fijamente para ver si estaba diciendo la verdad. Ella asintió después de un momento. Gracias, le dijo. Marvin asintió. Un placer, señorita Midoriya, dijo antes de ponerse de pie. Me voy. Fue un placer conocerla como es debido, señorita Midoriya. Se despidió y salió del apartamento poco después. El sol se estaba poniendo y Marvin suspiró, haciendo crujir su cuello antes de saltar. Marvin rodó hasta un tejado, saltó un segundo después y rebotó contra una pared. Rebotó entre un callejón y un momento después saltó a una calle. Sus sentidos se despertaron y Marvin se retorció, pateando un auto destrozado y lo lanzó por los aires. Genial, Nomu, gruñó Marvin, pateando el aire y lanzándose hacia la calle. 3 Nomu arrasaron la calle, luchando contra varios héroes profesionales cada uno.
Uno pensaría que serían mejores en sus trabajos. Gritó Marvin, lanzándose hacia el gnomo más cercano. Su patada arrojó al gnomo al suelo con un estruendo resonante. Su factor se encendió, golpeando al gnomo y matándolo instantáneamente. Marvin saltó hacia adelante, golpeando a otro gnomo con ambos pies y alejándolo de una heroína con orejas de conejo. «¡Oí!», gritó el profesional. «Esa era mía». Marvin sonrió. Deberías haber sido más rápido entonces. Se lanzó hacia el gnomo nuevamente, pateándole la cabeza con facilidad. Marvin rebotó contra una pared y aterrizó junto a Mirko con una sonrisa salvaje. «Sí, solo arruina mi diversión», se quejó la profesional mientras atacaba al último gnomo. Su patada envió al gnomo a volar y ella saltó tras él con una sonrisa enloquecida. Marvin apareció sobre el gnomo que aún volaba, lo pateó contra el suelo y le aplastó la cabeza. «Oh, vamos», gruñó Mirko cuando Marvin aterrizó. «¿No habrás dejado una?» «Podría haberlo hecho», dijo Marvin sonriendo. «¿Pero dónde está la diversión en eso?» Mirko entrecerró los ojos. «¿Eres ese chico de camino, no?» Marvin se encogió de hombros. «Sí, supongo que sí. No soy muy fanático de la prensa, pero ¿qué se puede hacer?». Intentó actuar con calma, pero en su interior, Mirko se sentía extraño. Marvin no podía precisar qué, pero algo en el proero le parecía extraño. No estaba mal, solo era diferente. Por alguna razón, tuvo la sensación de que morder a Mirko era una buena idea, aunque la parte humana racional de su cerebro le decía rotundamente que no lo era. Mirko levantó una ceja. ¿Adivinas? Es una pregunta de sí o no. Marvin puso los ojos en blanco. Bien, sí, lo estoy. ¿Feliz, oficial Ots? Cuidado, gruñó Mirko, señalándolo con el dedo. Mis patadas pueden destrozar el hormigón. ¿Eso es una amenaza o una invitación?, respondió Marvin antes de poder detenerse. Joder, murmuró mientras Mirko lo miraba 2 veces. No acabo de decir eso en voz alta. Mirko se sacudió el ligero rubor que le había provocado su comentario, pero aún se sentía extraña. Sus instintos le gritaban que corriera y nunca mirara atrás, que lo que tenía frente a ella era peligroso. Ni siquiera está haciendo nada, trató de sacudirse la sensación Mirko. Sé que mis instintos nunca se han equivocado, pero ¿qué diablos podría hacer este chico? Afortunadamente, la incomodidad se rompió cuando uno de los otros profesionales que habían estado peleando corrió hacia él. Oye, muchacho, dijo el profesional, corriendo hacia él. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No sabes que es peligroso? Marvin respiró profundamente. Voy a necesitar que uses tu cerebro por un segundo. Si estoy aquí es porque soy más que capaz de cuidar de mí mismo. El profesional dio un paso atrás y levantó las manos en señal de paz. Oye, solo estoy haciendo mi trabajo. Marvin levantó la mirada cuando estaba a punto de responder y vio una sombra volar por el cielo. Tienes que estar bromeando, murmuró Mirko mientras Ryukyu aterrizó cerca de ellos. Veo que el conejo está aquí, dijo Ryukyu mientras se transformaba de nuevo. Uno pensaría que enviarían a alguien competente. La última vez que lo comprobé, espetó Mirko, yo tenía un rango más alto que tú. Ryukyu se volvió hacia los otros profesionales. Escuché que hubo un ataque, ¿están todos bien? Nos ocupamos de ellos, le dijo Marvin, señalando a Mirko y a él mismo. Están muertos. Es una lástima que no la aplastaran, murmuró Ryukyu. Mirko lo recogió de todos modos, con el rostro contorsionado por la rabia. Escucha, tragador de serpientes lameojos con ojos de meado, espetó Mirko. El hecho de que uno de nosotros estuviera tan desesperado que atraparon al primer tipo con un don de dragón que pudieron encontrar no significa que todos seamos tan estúpidos. Ryukyu gruñó. Vete a la mierda, bola de pelo. Al menos uno de nosotros pudo encontrar una maldita pareja y no lo dejaron plantado en el baile de graduación. Parecía que Mirko había recibido una bofetada antes de gruñir casi de forma audible. Que la hubieran dejado plantada seguía siendo un tema delicado, y Ryukyu lo sabía mejor que nadie. Cállate la boca, puta egocentrada, gritó Mirko a todo pulmón. Sabes bien que escogiste a Kiper solo porque eres una puta que no puede guardarse la pierna. Ah, sí, porque tú eres la que habla, respondió Ryukyu, poniendo los ojos en blanco. He visto cómo te comportas durante tu pequeña temporada de mierda, no actúes como si fueras una maldita santa. Ni se te ocurra empezar, le susurró Mirko, señalándola con el dedo. Sabes que no puedo hacer nada al respecto, a diferencia de ti, que eliges ser una puta. Sí, porque yo fui el que lloró durante 3 malditos meses después de que Aux te dejara. Replicó Ryukyu. Al menos puedo quedarme con mis compañeros.
Mirko parecía estar a punto de atacar a Ryukyu. Estás actuando como si fuera mi maldita culpa que él sea el maldito perrito faldero de la HPSC. El cabrón ni siquiera pudo seguirme el ritmo, y yo soy el culpable aquí. Bueno, tal vez si pusieras tanto esfuerzo en las citas como lo haces en ser un maldito idiota molesto, entonces no estaríamos aquí. Gritó Ryuiku, luciendo cerca de atacar a Mirko también. Cállate la boca, gritó Marvin, interrumpiendo a Mirko mientras su factor se encendía violentamente. Me estáis dando un maldito dolor de cabeza. Se frotó las sienes, a 2 palabras de hacer que ambos héroes colapsaran en el lugar. Mantente fuera de esto. Gritaron Mirko y Ryukyu simultáneamente, girando la cabeza en su dirección. El factor de Marvin se encendió nuevamente, congelando a ambos héroes en el lugar mientras se quitaba la venda de los ojos. Ryukyu se quedó paralizada cuando sus instintos entraron en acción y le advirtieron que dejara de moverse. Ella escuchó, sabiendo que no debía ignorarlos. Mientras tanto, Mirko casi se derrumba en el acto. Sus instintos habían ido en la dirección completamente opuesta a los de Ryukyu, y se puso una mano sobre la boca, sintiéndose agradecida de que la parte inferior de su traje fuera oscura. ¿Qué carajo, qué carajo, qué carajo? Entró en pánico Mirko internamente mientras sus rodillas temblaban ligeramente. ¿Ya terminaron de comportarse como niños de escuela? Gruñó Marvin. Maldita sea, es como escuchar a 2 chihuahuas. Retiró su factor y cerró los ojos mientras respiraba profundamente. Dejó los ojos descubiertos, tratando de disfrutar el momento. Mirko se volvió hacia él enfadada. ¿Qué diablos fue eso? Susurró, con los puños apretados. Marvin se volvió hacia ella con expresión aburrida. Migón. Hace callar las molestias. Mirko se sonrojó con una mezcla de vergüenza y enojo, y solo el hecho de estar en público le impidió estrangularlo. ¿En serio, Rumi? Preguntó Ryukyu, oliendo lo que el factor de Marvin había hecho que Mirko hiciera. No es mi maldita culpa, respondió Mirko enfadada, con un rubor oscuro en el rostro. Este maldito bastardo me hizo algo. Está bien, no vamos a empezar otra discusión, espetó Marvin en voz alta, mirando fijamente a ambos profesionales. Mirko apartó la mirada de él y cruzó los brazos con un resoplido. Me inclinaría más a dejar que Rumi te estrangule, dijo Ryukyu enojado, tratando de ignorar la gran inquietud que provenía de la mirada de Marvin. ¿Qué clase de ataque fue ese? No puedes usar eso contra alguien así como así. Marvin parpadeó confundido. Ni siquiera usé visión de pesadilla, ¿por qué diablos está gritando? Murmuró, sintiendo que su ira crecía. Oh, entonces te quedarás ahí parado y actuarás como si no hubieras hecho nada malo, ¿eh? Gritó Ryukyu con rabia en su rostro. ¿Quién diablos hace eso? Tú, maldito. Las palabras de Ryukyu murieron en su garganta cuando la mirada de Marvin se intensificó, y el héroe trató de ignorar los gritos casi desesperados de sus instintos para salir del área. No lo hagas, susurró Marvin. Grita, ¿entiendes? Ryukyu tragó saliva a pesar de sí misma y dio un paso atrás cuando sus instintos la dominaron brevemente. Algo dentro de los ojos de Marvin parecía inherentemente incorrecto, como si su rostro fuera solo una máscara para algo mucho, mucho peor. Marvin gruñó, saltando lejos de la calle y fuera de la vista antes de que cualquiera de los pudiera hacer algo. Mirko se volvió hacia Ryukyu, que temblaba como una hoja. Oye, ¿qué demonios? Preguntó un poco preocupada a pesar de sus emociones furiosas. ¿Quién demonios era ese? El nuevo proyecto de mi marido, respondió Ryukyu temblorosamente, respirando profundamente para calmarse. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.